Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy queremos seguir reflexionando sobre algo que es una búsqueda diaria como docente licenciado en matemáticas de nuestra Universidad de Antioquia, y es eh, buscar como de qué manera implementar una docencia de la matemática ayudado con cuadernos Júpiter. Entonces acá en esa búsqueda vamos a ir en didáctica, pensar la didáctica de la matemática y la ciencia de datos. Entonces tenemos el cuaderno de evaluación y un cuaderno para la evaluación y un cuaderno para la enseñanza con Júpiter. Ese cuaderno pues usted puede acceder a él para ayudarme a modificarlo y mejorarlo a través de esos vínculos Opening Kaggle y Opening Colab. Yo aquí se los voy a actualizar, a decir, bueno, como eso está en didáctica de ciencia de datos, se modifica y se actualiza, bueno, pues que la comunidad le puedan ayudar, la comunidad de docentes. Entonces aquí le digo archivo, abrir cuaderno en GitHub, y me voy a didáctica de la ciencia de datos y de la matemática en realidad. Entonces aquí le ponemos didáctica en ciencia de datos y voy a el modelo general de aula invertida para la clase o el modelo de evaluación. En este caso quiero ir al de modelación, al de evaluación general con estos cuadernos, y tomo en la URL que le asigna Google Colab a este cuaderno en la red social GitHub. Entonces aquí tomamos esa URL y la actualizamos acá, control V, para que las personas puedan tener acceso a él y editarlo. Luego, pues para que se pueda abrir también desde Kaggle, entonces le tomo desde aquí, marco, para que él, control C, desde Kaggle, aquí le cambio desde Gerón, control V, él ya me permita a las personas, al darle Opening Kaggle, pues que él pueda abrir editado desde esta red social, editar el cuaderno. Entonces, bueno, yo también te recomiendo que abras tu cuenta en Kaggle, que es una red social muy buena para, de manera, la comunidad te ayude a crecer en ciencia de datos. Entonces aquí, bueno, pues tenemos cómo correr el cuaderno. Bueno, ya lo tenemos así, control S, entonces ya esta URL la tenemos ya bien. Entonces sería la URL del Opening Colab y del Opening Kaggle. Opening Kaggle. Entonces ya con eso de la evaluación nos faltaría del cuaderno de enseñanza. Miremos que el Opening Kaggle también nos funcione bien, y miren que efectivamente nos lleva el cuaderno de evaluación. Aunque este cuaderno lo estamos llamando ya primero, la evaluación es un proceso continuo, lo consideramos como un proceso continuo en el que al estudiante le pedimos primero sus tareas escritas, luego una evaluación a través de un quiz generalmente escrito, un parcial escrito, y por último una evaluación oral, considerando que la oralidad la adquiere uno en la participación de clase y luego de un proceso de evaluaciones que lo orientó para leer el texto guía y resolver los ejercicios que él plantea y haberlo resuelto bajo la colaboración o la discusión con sus compañeros de clase. El modelo general de aula invertida está aquí. Hoy queremos también este libro de hábitos atómicos, promocionarlo mucho. Ese de hábitos atómicos creo que de pronto lo tengo aquí a la mano, para también hoy agregarle algo más a la lectura de él. Bueno, tengo que buscarlo y
para esta evaluación, entonces, bueno, él viene, él conecta, ya que tiene el hipervínculo para que el cuaderno de enseñanza se articule con el cuaderno de evaluación y se evalúe en cuatro competencias. Entonces aquí lo voy a poner como, bueno, pues primero quiere evaluarse las tareas realizadas. Evaluar las tareas realizadas de manera escrita, de manera manuscrita. Luego evaluar las tareas realizadas de manera en los cuadernos Júpiter, realizadas en los cuadernos Júpiter. Generalmente es la tercera parte de las tareas asignadas para hacer de manera manuscrita. Entonces esta es solo la tercera parte de las solo realizas la tercera parte de las tareas asignadas de manera manuscrita. Y después, pues ya viene, después de hacer las tareas, viene evaluar con un quiz escrito. Evaluar con un quiz escrito y luego evaluar con un parcial escrito, y por último evaluar de manera oral. Evaluar la capacidad de describir un problema y su solución, de describir un problema y su solución de manera oral. Esa capacidad se puede hacer con ayudas, simplemente para desarrollar esa capacidad de participar en comunidades y compartir problemas y soluciones. Entonces en esto tendríamos 5 elementos a evaluar, una secuencia de 5 elementos. Yo voy a copiar estas 5, control C, y las vamos a poner entonces a partir del cuestionario. Esta parte de la llamada no la requerimos acá, entonces con doble D la borramos. El componente de evaluación de tareas realizadas en cuaderno Júpiter, ese es el componente segundo. Entonces aquí le ponemos que empezamos con un primero y evaluar las tareas asignadas de manera manuscrita. Entonces en ese, las tareas manuscritas se le dan al estudiante, se las doy en 3 líneas de código, 1, 2 y 3. Entonces aquí va la tarea para antes de realizada la clase, que es la de lectura de un ejemplo, que consiste en la lectura y completación de un ejemplo del texto guía. Entonces en esa tarea, pues en ese código de asignación, bueno, tenemos ese que lo tenemos, yo creo que desde el mismo cuaderno de enseñanza. Entonces vamos a mirarlo acá para que nos quede claro para siempre. Desde el cuaderno de enseñanza es de este, vamos, porque la que se asigna ahí es la misma que se le asigna a través de la evaluación. Entonces aquí tareas para realizar en clase. Entonces aquí antes tiene para dentro del cuaderno tareas para realizar,
aquí asignación de ejercicios de una sección del texto guía. Este debería ser dentro del modelo general, la asignación de las tareas para antes de. Entonces que tiene, debería, aquí está, es el mapa conceptual, tarea para realizar antes de clase. Así, entonces en el código debe ser tarea para asignación de tarea para realizar antes de clase. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en leer y completar un ejemplo del texto guía. Y en pues entonces esta partita ya no le estamos dejando, que es la documentación sobre la función que estamos utilizando para como generador de números aleatorios, porque es una tarea asignada de manera aleatoria. Pues control C y nos vamos al de evaluación, que queremos ya dejar todo listico. Entonces aquí le ponemos, y en ese código él siempre tiene una semilla aleatoria. Entonces en esta, para la tarea de ejemplo, yo le voy a poner, bueno, pues 1.26 para la semilla, de tal manera que en el modelo general de clase también sea la misma, para que le asigne al estudiante la misma tarea que está en el cuaderno de enseñanza, la misma que le va a poner en la evaluación. Entonces así tenga la misma semilla para el ejemplo, para la evaluación. Entonces así ya aquí le ponemos cuando él vaya a asignar, aquí por ejemplo es aquí en esta tarea se asigna solo un ejercicio, por ahora nada más se asigna un solo ejemplo para leer. Aquí le estamos poniendo el grupo. Bueno, mirémoslo aquí, a ver ya cuántos nos va a dar. Vamos a ver cómo tanto nos da en este momento. Aquí nos asignó, pero puso ejer. Ah, no, es que no, ponemos la palabra es example. Entonces, example, porque es el ejercicio que es un ejemplo que hay que leer y completar. Entonces ya sí, y aquí tarea asignada. Entonces aquí, bueno, pues como también ponerle un print, assignment, también ponerles como otro print acá, print, debe transcribir el ejemplo en su cuaderno manuscrito y Jupyter, y completar los procedimientos de solución. Entonces aquí le ponemos como un /n para cambio de línea y lo corremos de nuevo. Aquí dice print no está definido, así porque lo puse con mayúscula, y la función print su nombre es en minúscula, ya que ahora sí, mire, debe transcribir el ejemplo en su cuaderno manuscrito y Jupyter y completar los procedimientos. Bueno, entonces así ya quedó la tarea con la misma semilla aleatoria, la primera tarea en este modelo de evaluación. Entonces ya tiene la primera tipo de tarea, que es la lectura de un ejemplo. Entonces evaluar las tareas realizadas de manera manuscrita. Esta es la primera tarea. Esta es tarea 1 para realizar antes de clase. Le ponemos mayúscula. El antes de clase es una lectura de ejemplos. Luego viene un después. Entonces aquí nos vamos al modelo general y nos vamos para el durante la clase, la tarea para durante. Entonces aquí le ponemos
tarea para realizar en clase o durante la clase. Entonces aquí viene la asignación. Siempre para clase también se les asigna 1, solo que ya el objetivo es, ya es un ejercicio, ya no es un ejemplo, y es para realizarlo bajo la discusión en clase, la discusión con los compañeros y el profesor. Entonces aquí vamos para este modelo y aquí le ponemos la tarea, asignación, que le ponemos asignación, o le ponemos tarea, asignación de ejercicios para realizar en clase, de ejercicio para realizar en clase. Entonces esto ya, esta partita tampoco la estamos poniendo. El objetivo es realizar un ejercicio de manera colaborativa con sus compañeros, el que le asignaron. Número de ejercicios, entonces aquí uno solo. Bueno, aquí ya nos pone, él nos asigna. Entonces aquí bueno, y la semilla aleatoria, en este le vamos a poner 424 para que sea la misma que en el otro cuaderno, para que siempre genere el mismo, los mismos 424, los mismos ejercicios. Aquí generó para el primer estudiante el 47, y aquí con la misma semilla aleatoria el 47. Entonces así se le asigna el mismo los mismos ejercicios al estudiante, sea en el cuaderno de enseñanza o en el cuaderno de evaluación. Y luego viene la tercera tarea. Bueno, entonces vamos al modelo general, no vamos a la tarea para después de clase. Entonces para después de clase se le asignan ya si son 10 o 20 ejercicios. Es una asignación para fomentar la ejercitación y adquisición de hábitos, la ejercitación y adquisición de habilidades. Entonces es una tarea, tarea para adquisición de habilidades, y las habilidades se hacen entrenando. Entonces es por eso que se requiere hacer más ejercicios que en la parte preparatoria de la clase y en la parte de trabajo en clase. Entonces aquí esta es la tarea, tarea para después de la clase, asignación de ejercicios. En este caso ya se le asignan, son generalmente 10, y la tercera parte de ellos también los pasa como cuaderno Júpiter. Bueno, entonces aquí ya le hace la asignación, y la semilla aleatoria para este es 12-13 para que siempre les asigne los mismos del cuaderno de enseñanza y del cuaderno de evaluación. Entonces aquí nos queda 12-13. Aquí ya nos quedó. Entonces aquí le asignó, bueno, en realidad son 10, entonces la tenemos que poner aquí que queremos es 10, y al primer estudiante le está asignando el 48. Bueno, pues en la evaluación, que les está asignando también 10, le asignó el 48, porque tiene la misma semilla. 48 en el cuaderno de evaluación, perdón, en la enseñanza, y 48 para el cuaderno de evaluación. Entonces ya nos quedó muy bien. Ya tenemos entonces las tareas bien estructuradas entre el cuaderno de enseñanza y el cuaderno de evaluación, estructuradas para un un antes de la clase, un durante la clase y un después. Luego viene la evaluar el quiz. Entonces esta partecita, bueno, este ya lo podemos como quitar. Este también va
aquí arribita, control X, este enunciado antes de las tareas. Esta es la segunda, aquí antes de las tareas, porque aquí se le está poniendo control V, evaluar las tareas realizadas de manera manuscrita, es el principal, y este es el título de segunda categoría. Listo. Bueno, y aquí ya más abajo evaluación con un quiz, que es para la evaluación con un quiz. Aquí le cortamos, sigue la evaluación con un quiz. Entonces aquí le ponemos numeral para el título principal, y en ese quiz pues le ponemos la asignación. Para ese quiz yo me voy a la evaluación, y él tiene una manera, lo que queremos es como que él sepa de un conjunto de ejercicios seleccionar. Va a tomarlo con este programita, que él pueda tomar control C, una asignación para todo el grupo de un quiz, que siempre va a ser de 2 o 3 ejercicios. Entonces aquí le ponemos para el quiz el código y lo adaptamos. Entonces le decimos, bueno, pues es que este es quiz escrito. Entonces aquí ya no es una asignación individual, sino que se da a los estudiantes. Simplemente se escogen de 2 ejercicios de 54 del taller, entonces 2 o 3 o 4, y aquí cuando va a hacer ya no vamos a leer un data frame. Entonces lo que podemos hacer es como, a ver, una elección, de una manito la elección que me la muestre. Entonces, bueno, pues este ciclo para ya no lo requiero, esto tampoco, esta asignación con nombres tampoco, pero sí necesito los ejercicios random exercise, es decir, los ejercicios asignados aleatoriamente, y ya después que al final simplemente los muestre random exercise, y ya lo otro ya no lo requerimos. Entonces simplemente random exercise. Aquí miremos a ver, aquí exercise, vamos a ver aquí si ya nos funciona. Esta lista vacía tampoco la requerimos, de tal manera, y el leer estos datos y el curso tampoco se requiere. Entonces no necesitamos descargar nada, sino que él utilice el generador de números aleatorios para elegir de una cantidad de ejercicios el número de ejercicios asignados. Reemplace fold, bueno, pues no lo necesitamos ya más, y miremoslo a ver cómo lo trabaja. Entonces nos dice ve al 48 y el 22, hay que dar. Entonces ya quedó el 48 y el 22, y entonces ya nos quedó la asignación del quiz, y utilizamos este mismo para la asignación del parcial en la otra parte de la evaluación. Entonces ahora sí, el parcial escrito, así pues, entonces cortamos, le ponemos una línea de código y pegamos, y ya tenemos, y aquí ya se llama parcial, y el parcial por lo regular tiene 4 o 5 puntos. Entonces aquí le vamos a poner 5 puntos. Creo que ya lo podemos dar así, y así él ya nos dice, bueno, los 5 son estos,
para el parcial, y ya para evaluar la capacidad de escribir un problema y su solución. Entonces es que un ejercicio puede ser el mismo del ejemplo, porque lo que queremos es que lo sepa plantear y exponer. Entonces podría ser en principio ese, o una asignación podría ser para esta evaluación oral que nos llamara a todos. Entonces llamar a un estudiante de manera oral y asignarle el ejercicio de manera aleatoria. Entonces para evaluar ese, pues peguemos por ahora, para evaluar la capacidad de escribir de manera oral, la capacidad de escribir. Entonces esto ya sería evaluación oral. Entonces sería 5 evaluación oral. Lo ponemos con título de primera categoría, entonces es numeral espacio, y aquí para el subtítulo 2 numeral espacio, y con este ponemos para esa evaluación oral la llamada aleatoria de los estudiantes, que se lo tenemos al principio de cada clase, se la tenemos por aquí al principio, esta llamada aleatoria de los estudiantes, control C, y lo ponemos aquí ya en evaluación, llamar al estudiante y luego asignar el ejercicio. Entonces aquí, y eso lo podemos hacer, bueno, ¿y cómo le asignamos? Pues como se está asignando acá, se le asigna uno solo. Yo creo que podría ser el mismo del ejemplo, pero se le podría asignar uno. Yo creo que el que él conozca, yo pienso que en principio el del ejemplo, entonces el que se le asignó en el ejemplo. Entonces simplemente tomar el de la asignación del ejemplo, aquí exercise, aquí está el del ejemplo, esa asignación. Entonces se le vuelve a pegar allá y se le pide al estudiante entonces que nos describa oralmente el problema que le tocó asignado en el ejemplo y nos escriba su solución para ver su capacidad oral de hacerse entender. Entonces aquí evaluación oral, entonces aquí le ponemos bueno, esta llamada del estudiante, se le puede pegar el código control V para la asignación del ejercicio, y en realidad bueno, esto todavía después lo podemos mejorar para que él llame al estudiante. Bueno, yo quiero, como me va a tocar de todas maneras separarlo, porque la llamada a los estudiantes debe llamarse en una línea diferente a donde está el programa. Entonces porque si no actualiza otra vez a los llamados y queremos llamar de manera distinta. Entonces aquí en una línea diferente llamamos llamar estudiante, entonces aquí corremos y aquí llamar estudiante, y ya aquí lo llama, y cuando lo llame necesitamos, en este caso llamamos Marco Julio, el ejemplo que se le asignó a él. Entonces ya buscamos ese ejemplo y él nos lo escribe, y así ya queda listo. Componente de evaluación de tareas realizadas, cuaderno Júpiter. Ya esto ya está listo. Componente de evaluación de las tareas, bueno, esto ya está listo, ya no se necesita más. Y este tampoco, este tampoco. Y ya para la evaluación mensual de los estudiantes ya tenemos el programa listo. Esta ya sobraría. Y en la evaluación tareas para realizar, esta parte ya no la necesitamos estar ahí. Entonces ya tenemos ya una muy buena estructuración de cómo se le van a hacer la evaluación en 5 componentes a los estudiantes.
aquí ya las estrategias que vayamos encontrando en el aprendizaje, y el vocabulario asociado a la clase. Aquí le van a poner X para que ese vocabulario quede al inicio de la clase, en este caso al inicio de la evaluación. Entonces aquí cuestionario, evaluar las tareas, entonces aquí le ponemos V, y hoy queremos reflexionar sobre la palabra, estamos aquí dos palabras que queremos aprender en inglés en ingeniería agropecuaria, que es ancho y largo, que es len GTH y width TH y DTH. Ambas terminan en TH. Longitud ancho y largo, aquí le podemos poner como coma, y bueno, vamos a ver, length y width. Width es en realidad ancho, no sé por qué me lo pondría en cambio de, aquí podríamos ponerlo doble espacio enter, y ahora sí él nos pone ancho, nos lo traduce también con broad, y largo, pero nosotros queremos que lo traduzca es con width, entonces vamos a ponerle aquí como estaba, con length width, len GTH y width DTH, GTH, len. Entonces las ponemos aquí, len GTH, que es longitud o largo, y width TH, que ese es ancho, porque estamos hablando del área de un rectángulo, que es en realidad length por width, length times width, Entonces queremos utilizar el recurso de Búcaro para guardar esa pronunciación. Aquí la vamos a pedir, length width, y le ponemos en Búcaro. Entonces aquí ponemos Búcaro y grabamos, permitir. Entonces length and width y area equal length times width, y así queremos siempre tratar de estas palabras asociadas a la ingeniería agropecuaria, en este caso la determinación de áreas, pues las vayamos practicando. Len y width. Entonces len GTH, coma width TH. Entonces ya esta es una manera de en Búcaro. Entonces aquí ya nos quedó la pronunciación y podemos escucharla. Entonces length and width area equal length times width, y así les agradezco mucho. Ya nos quedó entonces un diseño de evaluación más actualizado y más estructurado, que busque evaluar a los estudiantes en muchas dimensiones. Muchas gracias.